¿Alguna vez te has preguntado cómo sería volver a empezar después de que todo en el mundo pareciera perdido? Imagina un lugar donde la humanidad se enfrenta a su propia corrupción, donde seres celestiales se mezclan con mortales y donde una sola familia se convierte en la esperanza de la tierra. Esta es la historia de Noé, un hombre que, en medio del caos y la maldad, recibió un llamado divino para salvar todo lo que tenía vida. Prepárate para descubrir cómo su fe cambió el rumbo de la historia y por qué este relato sigue siendo relevante hoy. Para comprender la historia de Noé, primero debemos viajar a un momento muy antiguo, cuando la Tierra aún no estaba dividida en grandes civilizaciones organizadas, como las conocemos ahora. Sin embargo, la gente comenzaba a formar sus propias comunidades y, a su manera, se estaban estructurando en sociedades más complejas. Cada persona aportaba algo valioso. Algunos eran grandes agricultores, otros artesanos o constructores. Todos intentaban sobrevivir en un entorno que ya se mostraba difícil desde el principio. ¿Por qué era difícil? La humanidad, según la tradición bíblica, enfrentaba una tierra maldita desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esta desobediencia dio origen a una cadena de consecuencias que transformó la relación entre el ser humano y la creación. Ya no era sencillo sembrar y cosechar. La tierra se resistía, y el sudor del trabajo se convertía en el pan de cada día. Aún así, no todo era oscuridad. En medio de esas dificultades surgían personas que brillaban por su esfuerzo y virtud. Entre ellas destaca la familia de Lamech, de donde nacería Noé. De acuerdo con la historia, se decía que Noé traería consuelo y alivio a un mundo agobiado por la maldición de la tierra. Su mismo nombre se asocia con la idea de reposo o descanso. Pero el problema no venía solamente de la dureza del campo o las dificultades naturales. Había otro factor mucho más peligroso: la maldad que empezaba a crecer en los corazones de los hombres y mujeres. La violencia, la injusticia y la corrupción moral se extendían a gran velocidad. La influencia de ciertos seres sobrenaturales, conocidos como ángeles caídos, jugó un papel importante en esto. Esta situación se agravó con la presencia de los llamados Nefilim, seres gigantes y poderosos que nacieron de la unión de esos ángeles rebeldes con mujeres humanas. Por un lado, la gente los admiraba por su fuerza y habilidades extraordinarias. Por el otro, promovían un ambiente de caos, violencia y rebelión contra Dios. Y en ese contexto nace Noé, un hombre llamado a marcar la diferencia y traer un rayo de luz a un mundo que parecía envuelto en tinieblas. Para entender mejor la gravedad de la situación, necesitamos ampliar un poco la historia de los Nefilim y de la caída de ciertos ángeles. Según la tradición, hubo un grupo de ángeles que se rebeló contra Dios. Estos ángeles, atraídos por la belleza de las mujeres humanas, decidieron tomar esposas entre ellas, desobedeciendo el orden divino. De esta unión surgieron los Nefilim, conocidos como gigantes o valientes hombres de renombre en algunos escritos antiguos. Al ser mezcla de lo divino y lo humano, poseían habilidades superiores, gran fuerza y un carácter que fácilmente se inclinaba hacia la violencia. Sus hazañas y excesos fueron marcando la historia de la humanidad, corrompiendo cada vez más las sociedades emergentes. No es difícil imaginar el desorden que esto provocó. En lugar de honrar a Dios, muchos comenzaron a idolatrar a estos Nefilim, considerándolos semidioses. La influencia de estos seres y de los ángeles caídos dirigía a la gente hacia la arrogancia y el desprecio de lo que es bueno. La tierra se llenó de crímenes, injusticias y perversiones de todo tipo. La situación llegó a tal punto que, según el texto bíblico, toda inclinación del corazón del hombre era constantemente al mal. En otras palabras, Dios observó que la maldad se había multiplicado más allá de los límites tolerables. Entonces, decidió que había llegado el momento de un juicio drástico
para limpiar la tierra de tanta perversión y dar una nueva oportunidad a la humanidad. En medio de este caos se encontraba Noé, un hombre con un corazón diferente, que buscaba obedecer a Dios. No era perfecto, pero su actitud contrastaba con la de sus contemporáneos. Esta es una de las razones por las cuales encontró gracia ante los ojos divinos. Mientras todos corrían tras la maldad, él trataba de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La historia se torna aún más interesante cuando Dios se manifiesta de manera clara a Noé y le revela el plan que tenía para rescatar a la humanidad y a toda criatura viviente a través de él. La tarea de Noé no era solamente avisar a la gente sobre el inminente juicio, sino que debía tomar un rol activo, construir un arca gigantesca. Aquí es donde entendemos que Dios le ofreció gracia. Mientras el resto del mundo se encaminaba hacia la destrucción, Noé y su familia recibían una oportunidad de salvación. Pero esta oportunidad tenía un requisito: una fe inquebrantable. Dios le dejó en claro que debía obedecer instrucciones muy precisas para construir un arca que resistiera el cataclismo venidero. Imaginemos lo que debió pasar por la mente de Noé cuando escuchó la orden de construir una embarcación de dimensiones colosales, en una época en la que ni siquiera había visto llover de manera tan devastadora como se le anunciaba. Y aún así, Noé confió. Durante aproximadamente 120 años, Noé predicó, advirtió y, sobre todo, construyó. Fue un lapso muy largo, pero necesario para un proyecto de tal magnitud. La gente de su alrededor se burlaba, lo tomaban por loco. Nadie podía creer que vendría un diluvio tan grande que cubriera toda la faz de la tierra. Sin embargo, Noé continuaba trabajando día tras día, poniendo cada tabla, cada clavija y cada refuerzo en el arca, tal como Dios se lo había ordenado. Este período de 120 años también fue una extensión de la misericordia divina. Se daba tiempo a las personas para que se arrepintieran y cambiaran su forma de vida. Pero, tristemente, la mayoría permaneció en la incredulidad. La construcción del arca es, sin duda, uno de los aspectos más impresionantes de la historia. Según las descripciones tradicionales, las dimensiones eran inmensas. Su longitud podía equipararse a la altura de un edificio de 30 pisos. Era un verdadero coloso de madera, dividido en niveles y compartimentos para albergar a los animales de todas las especies que entrarían después. Dios no delegó esta tarea en un ejército de constructores ni en maestros ingenieros, aunque Noé pudo haber recibido ayuda de su familia y algunos obreros contratados. El énfasis es que Dios pidió directamente a Noé que emprendiera este proyecto. Esto simbolizaba que la salvación y la obediencia no se podían subcontratar. Era un asunto personal entre el hombre y Dios. Noé tuvo que seguir especificaciones muy detalladas. Se utilizaba, según se cree, madera de alta resistencia. Se recubrían las tablas con brea por dentro y por fuera para sellar bien la embarcación. Todo este proceso era un recordatorio constante del juicio que vendría y de la protección especial que ese arca brindaría a quienes estuvieran dentro. En la mente colectiva de la gente de aquel tiempo, la imagen de un barco tan grande construyéndose en tierra firme era desconcertante, incluso ridícula. Pero Noé perseveraba, predicando que era necesario arrepentirse. Así pasó año tras año, mientras la sociedad continuaba con sus fiestas, sus negocios, sus bodas y, lamentablemente, su violencia y corrupción. Finalmente, llegó el día en que Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca, junto con su familia y los animales que él mismo enviaría. Fue un espectáculo único, parejas de animales limpios y también de animales inmundos, todos llegando para entrar en la gran embarcación. Aquello debía haber llamado la atención de muchos, aunque siguieron sin creer. Dios dijo que todavía quedaban 7 días antes de que la lluvia comenzara. Noé y su familia se instalaron dentro del arca, acomodaron a los animales y organizaron todo para la supervivencia.
La gente de afuera seguramente se mofaba con más fuerza. ¿Por qué encerrarse antes de que ocurra algo? Aquí todo sigue tranquilo. Entonces se cumplieron los 7 días y empezó a llover. Pero no era una simple lluvia. Fue un torrente inagotable que cubrió la tierra durante 40 días y 40 noches. Se abrieron las compuertas de los cielos y brotaron también las fuentes del gran abismo, según describe el relato antiguo. Imagina la creciente sensación de pánico a medida que el nivel del agua subía. Las personas que se habían reído de Noé corrían para ponerse a salvo, pero ya era demasiado tarde. El arca se alzó de la tierra, flotando en el caos de las aguas desatadas. Este periodo de diluvio fue una prueba para todos, pero sobre todo para Noé y su familia. ¿Resistiría su fe? ¿Se mantendrían unidos en medio del encierro y el estruendo de la tormenta? Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, el mundo que conocían quedó sumergido. La destrucción fue masiva. Todo aquello que no estaba en el arca pereció. Esta imagen puede parecernos dura, pero recordemos que la corrupción y la violencia habían alcanzado límites insostenibles. En la embarcación, Noé y los suyos vivían un proceso de purificación y espera. Estaban a salvo, pero convivían con animales de toda clase, en un ambiente claustrofóbico, escuchando la lluvia golpear el techo de madera sin cesar. Allí tenían que atender las necesidades básicas de los animales, alimentarlos y mantener limpia la nave. Por un lado, era un trabajo constante. Por otro, el sonido de las aguas recordaba el juicio que ocurría fuera. Sin embargo, este tiempo de aparente devastación también anunciaba un nuevo comienzo. Dios había prometido que aquel arca sería la semilla para repoblar la tierra con vida, libre de la corrupción previa. Aquellos días oscuros eran el preludio de una esperanza mayor. Llega un momento en que la Biblia describe cómo las aguas dejaron de aumentar. Comenzaron a disminuir gradualmente hasta que un día el arca se posó sobre los montes de Ararat, una región elevada y rocosa, nada sencilla para desembarcar, pero era exactamente el lugar designado por Dios. Al posarse el arca en las montañas de Ararat, comenzó la siguiente fase de la historia, el descenso de las aguas. Este proceso no fue instantáneo. La misma naturaleza necesitaba tiempo para drenar y estabilizarse después de un evento tan colosal. Semanas y meses transcurrieron mientras Noé y su familia aguardaban pacientemente. Para saber cuándo era seguro salir, Noé utilizó una técnica muy sencilla pero efectiva. Primero soltó un cuervo para ver si encontraba algún lugar donde posarse. El cuervo no regresó con indicios claros de tierra seca. Luego, Noé decidió enviar una paloma, que sí regresó al arca porque no encontró dónde posarse. Una semana más tarde, repitió la acción, y, esta vez, la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico. Este era un claro signo de que la vida vegetal volvía a florecer y de que el nivel del agua había bajado lo suficiente. Días después, cuando la paloma ya no regresó, Noé entendió que la tierra estaba seca. Sin embargo, no se apresuró a salir sin la dirección de Dios. Esperó la orden divina para abrir la puerta del arca y dejar que tanto su familia como los animales volvieran a habitar la superficie del planeta. El momento en que salen del arca es conmovedor. Imagina pisar tierra firme después de haber estado confinado durante mucho tiempo. Imagina contemplar el paisaje que, aunque desolado en muchos aspectos, había empezado a renovarse. La vegetación brotaba, los ríos se formaban de nuevo y la atmósfera, recién purificada, parecía diferente. Una de las primeras acciones de Noé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto era muy significativo para su época. Representaba gratitud por la salvación y reconocimiento de la soberanía divina. En el relato bíblico se subraya que lo que más agrada a Dios no es la cantidad de ofrendas, sino la sinceridad del corazón detrás de ellas. Noé
ofreció lo mejor de los animales limpios que llevaba consigo. Este gesto demostró su completa dependencia de la gracia divina y su humildad tras presenciar un suceso tan abrumador como el diluvio. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Al oler el sacrificio, Dios prometió que no volvería a destruir la tierra con un diluvio de tales proporciones, a pesar de que la inclinación del corazón humano seguía estando manchada por la tendencia al mal. Fue un momento cumbre de misericordia. El Creador conocía las debilidades de la humanidad, pero aún así decidió bendecir a Noé y a su descendencia. Con esto se establecía un nuevo pacto y se daba la oportunidad de un nuevo comienzo para la raza humana. Aún sabiendo que la maldad podía resurgir, Dios optó por ofrecer una salida, una relación de gracia y fidelidad que acompañaría a la humanidad en lo sucesivo. Para sellar este compromiso, Dios instituyó una señal visible, el arco iris. Cada vez que la lluvia cayera sobre la tierra y se formara este espectro de luz en el cielo, sería un recordatorio del pacto eterno entre Dios y todas las criaturas vivientes. El arco iris, desde entonces, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Más allá del colorido y de la belleza que podemos apreciar cuando aparece tras la lluvia, representa la promesa de que la misericordia divina está presente, de que hay segundas oportunidades para la humanidad y de que, a pesar de las dificultades o de la oscuridad que nos rodee, siempre existe un rayo de luz. En la historia de Noé, el arco iris marca el cierre de un ciclo de juicio y la apertura de un capítulo de paz y reconciliación. Sí, la humanidad tendría aún muchos problemas y cometería nuevas faltas en el futuro. La Biblia lo deja claro. Pero la gracia y la fidelidad de Dios seguían disponibles para todo aquel que buscara acercarse a Él. Para Noé y su familia, este fue el inicio de una nueva etapa en la historia humana. Ahora les correspondía repoblar la tierra, volver a cultivar, criar ganado y, sobre todo, enseñar a las siguientes generaciones las lecciones aprendidas durante el diluvio, la importancia de la obediencia, la fe y la gratitud. La historia de Noé es, en gran parte, una lección sobre la fe, la perseverancia y la esperanza en medio del caos. Nos muestra cómo un solo hombre, junto a su familia, puede marcar la diferencia cuando decide vivir de acuerdo con principios divinos en un entorno corrompido. También nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la gracia y la misericordia. Noé no era un superhéroe, ni tenía poderes mágicos. Lo que lo distinguió fue su disposición a escuchar y obedecer. Mientras el resto del mundo se burlaba y se entregaba a la violencia, él se mantuvo firme en la tarea encomendada. Esa obediencia lo llevó a construir un arca que simbolizó la salvación física de la creación. Asimismo, el arco iris nos anima a no perder la fe en medio de las tormentas de la vida. Aunque las aguas suban y parezca que todo se pierde, siempre existe una luz de esperanza si mantenemos nuestra confianza en Dios y somos fieles a los valores que promueven la vida y el bien común. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a El Rincón de la Fe, nuestro canal donde exploramos relatos como este y profundizamos en sus enseñanzas. Aquí continuaremos compartiendo historias bíblicas, reflexiones y consejos prácticos para aplicar estos principios en la vida diaria. No olvides darle me gusta a este video, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y compartir este contenido con amigos y familiares que necesiten un mensaje de esperanza. Nos encantaría saber tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Noé. Recuerda que siempre hay una nueva oportunidad para empezar, sin importar cuán complicadas parezcan las circunstancias. Te esperamos en el próximo episodio de El Rincón de la Fe.